Julia caminó lentamente desde el estacionamiento hasta la oficina. Temprano en la mañana, octubre. Hay una bruma gris de primera hora de la mañana alrededor. Sopla el viento, está lloviendo. El edificio de oficinas que construyó recientemente como limpiadora estaba en la zona industrial. Está lejos del estacionamiento, pero ¿qué puedes hacer? Pagan bien, no hay mucho trabajo. Y Julia necesita dinero. Ahora es. Horas antes de que lleguen los empleados y más bien a otra oficina ubicada en el centro de la ciudad. En estos edificios hay muchos menos puestos de trabajo que en las tiendas. Julia trabajó una vez como limpiadora en un gran centro comercial. No tendrá tiempo de limpiar el suelo, porque alguien ya ha pasado por él con los zapatos sucios. Y todo es nuevo. Y algunas personas también le han arrojado basura de manera ostensible. Ella dijo, limpiador, cumple con tu deber. Es una pena, es humillante, pero ¿cuál es el punto? Tienes que vivir de alguna manera, criar a una hija y no hay nadie con quien contar. Están solos con Vera, en todo el mundo blanco. A veces me ponía muy triste. No hay ningún hombro masculino confiable alrededor. Todo está solo. Julia nunca supo del amor de sus padres. Vio que mamá y papá eran el apoyo y el apoyo de muchos adultos. Su vecina, por ejemplo, puede dejar a sus abuelos con sus hijos y descansar. Sus padres le dan hoteles y dinero, y simplemente la apoyan con palabras amables en los momentos difíciles. Es más fácil cuando sabes que ella no está sola. ¿Y si le pasa algo? ¿Qué pasará con Vera? Después de todo, no tienen parientes dispuestos a adoptar una niña. ¿Realmente la entregarán a un orfanato? Julia creció en un orfanato y no quería que su hija corriera ese destino. Normalmente los padres lamentan que sus hijos crezcan rápidamente. Julia estaba feliz cada nuevo día del nacimiento de su hija. Ella es un año mayor. Vera cumplió recientemente. Ella ya está en 4º grado. Por cierto, es una gran estudiante. Ella solo tiene años y tiene un año. Ella se cree independiente. Si Dios no lo permite, se las arreglará sola. Pero claro, Julia quería estar con su hija el mayor tiempo posible y darle todo lo que nunca tuvo. Calidez, cuidado, amor, apoyo. Vera era una chica muy inteligente. Julia soñaba con una educación superior para ella. Sintió que podía estudiar y trabajar en un puesto más calificado que el de limpiadora. Pero la vida estaba muy dividida. ¿Qué podría hacer ella? No todo el mundo tiene suerte. Julia, una estudiante de posgrado en el orfanato, trabajaba como limpiadora. Tenía varias instalaciones, 2 edificios de oficinas y un gimnasio. Logró combinarlos. Sin embargo, bailar con un trapeador le llevaba horas al día. Por eso por la noche la mujer estaba muy cansada. Tenía la espalda baja rota y le temblaban las piernas. Pero ya tenía suficiente para toda la vida. E incluso para disfrutar un poco de golosinas y conjuntos adicionales para Vera. A Julia le gustaba vestir a su princesita. Y ella no pensó en sí misma. ¿Por qué? Para atraer a los hombres. Ella no lo necesita. Tenía suficiente fe en su padre para comprender que no era feliz. Por supuesto, a veces soñaba con un príncipe que los protegería de todos los problemas de la vida. Pero al mismo tiempo se estaba dando un informe. No existen tales personas. Es simplemente una imagen perfecta. Julia intentó trabajar como vendedora. Pero rápidamente se dio cuenta de que no era ella. Un comerciante debe ser ingenioso, capaz de convencer y convencer para comprar bienes no líquidos. Y Julia no podía hacer eso. Ella no podía hacer eso y eso es todo. Ella siempre fue honesta, directa, sincera. Él.
dueño de alguna manera escuchó que el nuevo vendedor aconsejó a la anciana que comprara tomates más baratos, porque los caros y hermosos sabían a hierba. Y el mismo día la calculó. ¿Por qué necesitaría tales empleados? Y Julia continuó con su trabajo habitual. Lavado de oficinas, comercios y accesos. Las ubicaciones cambiaron, pero la función siguió siendo la misma. ¡Qué largo camino! Los empleados de la oficina llegaron en coche. Cada uno tenía su propio coche, incluso los más pequeños. Julia los vio cuando, después del trabajo, los ahuyentó en dirección opuesta a la parada de autobús. Los empleados de la empresa acababan de llegar a la oficina en ese momento. Señaló a una joven entre todos los empleados del local, que parecía tener años, como sus compañeros, roja, brillante, al sol, con un ojo morado y el pelo suelto. Parecía tan elegante, tan exquisita. A Julia le encantaba fantasear sobre qué tipo de vida tenía esta mujer, imaginarse a sí misma en su lugar. Esta es ella, Julia, sentada al volante de un coche de lujo. El aire acondicionado funciona en la sala de estar y se reproduce su melodía favorita en la grabadora. Tiene un marido rico y hermoso y unos padres cariñosos que la dieron a luz. Se la valora por su capacidad para realizar informes y planificar bien. Oh, vida de ensueño. Y antes del edificio, sigue y sigue. Todas las mañanas, Julia tenía que levantarse a las 5:30 para conducir primero 1 hora en autobús por toda la ciudad y luego conducir otra media hora desde la parada hasta la oficina. Julia vivía con su hija en un Khrushchevka de 5 pisos, en las afueras de la ciudad. Después de graduarse del orfanato, recibió un apartamento diminuto de una sola habitación, como si fuera huérfana. Un pequeño dormitorio y una sala de estar combinados. Una cocina de 6 metros. Hace mucho tiempo exigió la reparación de un baño con tuberías ruidosas y suelos de madera chirriantes. Pero Julia estaba feliz. Después de tantos años de vida en la sala común, por fin su propio rincón, Julia lo convirtió en un acogedor nido. Un jardín tranquilo, en el que es tan agradable esconderse del descontento de la vida. Aquí ella estaba bien y tranquila. Tenía su propia casa. Cuando era niña, Julia ingresó a la universidad. Eligió la especialidad de pastelera. A ella siempre le gustó estudiar. Los maestros notaron que tenía una gran memoria y capacidad para hacer matemáticas. Pero, por supuesto, todavía no se hablaba de educación superior. Tenía que conseguir un trabajo. Después de graduarse del orfanato, tuvo que estudiar solo 1 año. Y luego, aunque no sea el trabajo de un sueño, pero sí algo que definitivamente no te dejará con hambre. Los estudios de Julia fueron fáciles. El diploma rojo ya estaba ante sus narices, solo quedaba 1 año. La niña vivía entonces de una beca y además trabajaba como conserje en el TSC local. Pero los planes para la profesión no estaban destinados al fracaso, porque apareció en la vida de Julia un Max alegre y al principio amable y confiable. Estudió en la misma universidad, solo 1 año mayor, y su especialidad era otra cosa, tecnólogo en nutrición pública. Era una profesión más prometedora y difícil que la de Julien, que Max mencionaba periódicamente. Después de la universidad, el chico iba a servir en el ejército y luego terminar la universidad. Trabajaré en la fábrica de leche. Él es el jefe del departamento de hogar, me dará un buen puesto. Max compartió sus planes. Julia escuchó y pensó que eso es felicidad. Max es un hombre de verdad, piensa en el futuro. Tiene tantas perspectivas que también es inteligente. Y con qué lógica piensa, no puedes salirte con la tuya. Julia y Max se reunían a menudo en los pasillos de la universidad. Pero al principio no se prestaron mucha atención. O mejor dicho, a Julia le gustó durante mucho tiempo.
Era muy sonriente, vivaz, alegre, inteligente y amigable, siempre rodeado de amigos. Y un día se lo encontró en la misma empresa. Su compañera de clase celebró su cumpleaños en la base de la gira y Max estaba entre los invitados. En ese momento, Julia ya había abandonado el orfanato y vivía en un apartamento nuevo. Se sentía feliz y muy madura, independiente. Este sentimiento estaba alrededor de su cabeza. Creó la ilusión de que el mundo entero estaba a sus pies. Max, como siempre, estaba en el centro de atención. Muchas chicas intentaron coquetear con él, pero él solo bromeaba. Julia se rió sinceramente de sus pavoneos e incluso se arrojó contra la estrella local con un par de frases. Estaba orgulloso de ella por su atención. Genial. E incluso coincidió con su opinión, la apoyó en el diálogo. Y entonces sucedió algo increíble. Ya era de noche. Los jóvenes se divirtieron en la casa, filmada durante un día. De repente, Julia se empapó. Tenía muchas ganas de salir al aire libre, disfrutar del frescor nocturno y del silencio del pinar. Lejos de la base, ella no iba a irse, por supuesto. No solo eso, sino que no quería convertirse en la heroína de algún horror. Julia decidió bajar al lago y sentarse un poco en la orilla, escuchando el ruido de los grillos y admirando las estrellas. Grandes, luminosos y algunos muy cercanos. No verás algo así en la ciudad. Julia bajó la empinada escalera hasta el agua. Había un banco de madera seca. El sol, que mantuvo el calor del sol, que la calentó todo el día. Era muy cómodo sentarse en él y contemplar las ondas en la superficie del lago y el asombroso y brillante camino lunar. Y luego vino Max. Se sentó tranquilamente a su lado. Julia se sorprendió al mirarlo. Sonrió con una sonrisa encantadora y perturbó el silencio. ¿No contra la empresa? También pregunta, por supuesto, que Julia estaba totalmente detrás. El propio Max se acercó a ella, una chica sencilla. Hay tantas bellezas de la universidad a su alrededor y él se sienta aquí con ella. ¿Te gusta la fiesta?, preguntó el chico. Es divertido allí, admitió Julia. Pero me gusta más aquí. Nunca había visto estrellas tan grandes. ¿Nunca has estado fuera de la ciudad? Claro que tengo. Respondió Julia. Todos los veranos el orfanato era enviado al campo, pero hubo una temprana. Al mismo tiempo, miró a su interlocutor directamente a los ojos. No fue el primer piropo que Julia escuchó en su vida. Desde pequeña, los educadores afirmaban que era muy bonita. Pero recibir el reconocimiento de un chico, e incluso de uno tan popular, es muy diferente. La cabeza de Julia incluso giró de repente. ¿A ella realmente le gusta Max? Te he estado observando durante mucho tiempo. El chico continuó, eres muy hermosa y modesta. No como el resto. Entonces finalmente decidió decir esto. Julia no podía creer lo que oía. Resulta que a ella le agradaba Max todo este tiempo, pero él era tímido para admitirlo. Bueno, logró ocultar magistralmente sus sentimientos. La niña ni siquiera podía imaginar eso. Estoy cansado de estas muñecas pintadas. Como una copia, continuó Max. Y tú, eres real, no como todos los demás, por eso me atraes. Yo, ni siquiera sé qué decir. Julia admitió honestamente, pero sus ojos brillaron con una alegría inquebrantable y Max entendió todo sin más palabras. Con cuidado y mucha ternura abrazó a la niña sobre sus hombros, la miró a los ojos. Él estaba convencido de que a ella no le importaba y besó a Julia. La chica cumplió hace poco, pero fue su primer beso.
A diferencia de las niñas del orfanato, a ella no se le acabaron las citas con los niños y no se apresuró a crecer. Pero ahora Julia se sentía realmente feliz, amada, deseada, única. Fue cálido y comprensivo. De repente se le llenaron los ojos de lágrimas. Fue agradable entender que eres la fuente de sentimientos tan fuertes. Después de todo, Julia nunca antes había estado tan interesada en nadie. Y ahora lo es. Vamos a quedar. Max acaba de sugerir. Por supuesto, Julia aceptó de inmediato. Tenía un canto conmovedor de las glándulas salivales. Parecía que la vida cambiaría poco a poco y finalmente todo estaría bien. No más noches solitarias ni penas familiares. Más tarde, la chica de conocidos comunes descubrió lo que realmente atraía a Max. Su apartamento gratuito, en el que se podían organizar fiestas y vivir realmente, sin notación ni control de los padres. Sin presión y sin entrenamiento. El niño sabía que Julia era de un orfanato y que a los graduados se les había asignado una vivienda separada. Por eso apareció en su vida en ese mismo momento. Quería liberarse de sus padres, quienes siempre le exigían algo. El niño hizo todo según lo planeado. Max se mudó al departamento de Julia. Ahora sus amigos lo visitaban a menudo aquí. A nadie le gustaban las fiestas ruidosas que al chico le gustaba organizar, pero Julia no prestaba atención a los comentarios. La felicidad le cegaba los ojos. Max fue cariñoso y atento al principio. Regaló flores, elogió a Julia con un escalofrío. Después de cenas ruidosas, siempre limpiaba el apartamento, sacaba las latas de la batería, raspaba el suelo y sacudía el cubo de la basura con pepinillos. El niño le mostró a Julia sus películas favoritas. A las chicas no les gustaron nada, pero para hacer agradable su favorita aseguró que estaba encantada con esta película. Caminaron mucho, se rieron. A veces Max se distraía con asuntos familiares. A veces iba a la ciudad vecina con sus padres a ver a unos familiares, a veces volaba al mar con su madre. En ese momento, Julia se quedó sola y nuevamente se sintió infeliz y sola. Max aún no conocía a sus padres. Dijo que era demasiado pronto. Mamá no quiere que me case antes de. Dijo que los niños se irían, los problemas familiares empeorarían y no habría tiempo ni fuerzas para la educación superior. Quiere verme como un gran hombre. Julia entendió todo y aceptó en silencio las reglas del juego. Ella estaba bien con eso. Pasó medio año cuando Julia se dio cuenta de que algo andaba mal con ella. La circuncisión de la cabeza y el retraso. Todo indicaba que estaba embarazada. Aunque Max estaba alerta, aparentemente en algún momento algo salió mal. Las pruebas de la farmacia confirmaron estas sospechas. Julia miró 2 tiras y sintió una mezcla de sentimientos. El primer y principal sentimiento fue la alegría. Tendrá un bebé, una criatura familiar, su hijo o su hija. Es felicidad. En algún lugar de mi pecho ya se derramaba el calor que se volvió tan suave y agradable para el alma. Pero es un sentimiento. Y la mente dijo que no todo es tan alegre. Max termina la universidad y va al ejército en la primavera. Ella misma estudiará un año más. Y este es un momento de mucha responsabilidad. Necesitas prepararte para el lanzamiento, hacer el trabajo final. Y cómo gestionar todo esto primero con una gran barriga y luego con un bebé en brazos. Y Max, había esperanzas de que estaría contento con la noticia de su próxima paternidad, pero según lo sugerido por Julia, es poco probable que ahora esté listo para esto. El chico nunca ha compartido sus planes. Tenían un ejército, una universidad, una carrera y él. Definitivamente no soñaba con tener hijos. La niña no se atrevió a contarle a su amado. Que tendrán un bebé.
Definitivamente sucederá, sin importar las circunstancias. Esto seguro que Julia ya lo ha decidido por sí misma. Definitivamente necesita un pariente en esta tierra. Y ahora ya casi está allí, ya vive con ella en su corazón. Ella nunca, por su propia voluntad, rechazará tal regalo, pase lo que pase. Un día, Julia todavía eligió el momento. Estaban tumbados en el sofá con Max viendo otra película. El tipo bebía cerveza y comía una bebida espumosa con patatas fritas. Le sugirió a Julia, pero ella, por supuesto, se negó. Max, tendremos un hijo. La niña pensó durante mucho tiempo cómo empezar y al final decidió decir directamente a la frente. El chico escupió con patatas fritas. ¿Estás seguro?, preguntó, murmurando. ¿No puede haber errores? Estábamos viendo esto. ¿Cómo? Así es. 3 pruebas mostraron 2 franjas. ¡Qué giro! De repente, Max se sentó y se llevó la mano a la frente. ¡Qué malentendido! Esta estúpida palabra hirió desagradablemente a Julia. Su hijo no es un malentendido. Entonces, 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 tan, 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 entonces, tan, 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 tan. Entonces, más o menos. Haremos un breve descanso en la clínica paga. Y no habrá notas en la tarjeta. Necesitamos llamar a Anton. Tuvo la misma situación ese año. No, dijo Julia. Estaba triste porque su esperanza no se hizo realidad. Max no quiere ser padre. Bueno, pero tiene unas ganas enormes de ser madre. Eso es suficiente. ¿Qué? No, Max no entendió. No habrá ningún descanso. ¿Sabes lo que estás diciendo? El tipo salió de sí mismo. Julia miró su rostro asustado, distorsionado y enojado y no pudo entender qué la atraía de esta persona débil e histérica. ¿Alguna vez le pareció confiable y encantador? Entiendo todo. La chica negó con la cabeza. Por alguna razón, ahora se sentía mucho mayor que Max, aunque él era mayor que ella durante un año. No creo que lo entiendas. El chico siguió demostrando. ¿Cómo aprenderás? ¿Qué le vas a dar de comer? No cuentes conmigo. Estoy en contra del niño. Si empiezas a exigir algo a través del tribunal, no te saldrás con la tuya. Mi madrina trabaja en el tribunal, así que todo queda atrapado ahí. Julia escuchó en silencio. Sabía que Max y sus padres tenían su propia gente en todas partes. En algún lugar un tío, en algún lugar una tía, en algún lugar un amigo del padre. Debe ser agradable sentirse tan protegido por todos lados. Y ella misma. Probablemente tendrá que volver a estar sola. Aunque ahora no está sola, junto al bebé, mientras pensaba en el niño, Julia sonrió. Bueno, ¿por qué estás feliz? Max se sorprendió. Ella también sonríe. ¿Qué tiene de gracioso esta situación? Eres muy gracioso cuando te enojas. Julia ya se rió a carcajadas. No es normal, dijo Max. Abrió el armario y metió sus cosas en la mochila. No quiero quedarme contigo ni un minuto.
Julia sintió lo mismo. Es bueno que el chico haya decidido irse. No tendrá que expulsar a este traidor. Sin embargo, más tarde, al quedarse sola en su apartamento, la niña todavía lloró. Por supuesto, Julia lo entendió. Será difícil, muy difícil, pero por el bien de la niña, ella lo afrontará. Luego, Max llamó a Julia más de una vez y se acercó a ella en la universidad. La persuadió para que rompiera, luego la demandó para obtener una recompensa, luego la amenazó y luego dibujó un futuro sin vida, una madre y una solitaria. La niña intentó por todos los medios evitar a su ex amante. Es bueno que ya se haya graduado de la universidad. Y luego va al ejército por un año. Es más fácil sin él. Llegaron las vacaciones de verano. Cuando Julia estaba dando una sesión, la barriga aún no era visible. Nadie sabía de su embarazo. Pero en verano todo se volvió evidente. El plazo ya era decente. Julia tuvo que renovar el vestuario. A finales de verano, en la UCI, en una consulta femenina, dijeron el sexo del niño. Chica. Julia miró el monitor y lloró de asombro. Vio claramente el perfil de su hija. Nariz rizada, frente convexa. Es simplemente un milagro. El fruto es sano, el nacimiento es alrededor de octubre. La mujer se mostró indiferente a la noticia. Octubre. ¿Cuánto más necesitamos llegar a tiempo antes de ese momento? Julia necesitaba dinero, por lo que ingresó oficialmente en TSU. Ahora la niña no solo trabajaba como conserje, sino que también lavaba las entradas. El salario aumentó varias veces, pero el trabajo también aumentó. A Julia le costaba mucho trabajar físicamente. ¿Pero a dónde puedes ir? Tienes suerte de que se la hayan llevado. En la entrevista, la niña enmascaró cuidadosamente a su pretendido animal con una blusa suelta. Luego, por supuesto, el presidente del TSC se lo contó todo. Entonces ella vino con barriga a trabajar. Te instalaste oficialmente, ahora irás al hospital y luego te irás de baja por maternidad. Sabes que nos has tendido una trampa. Sois todos tan anticuados, astutos y astutos. Julia guardó silencio. Por supuesto, no es bueno ocultar el hecho del embarazo durante el parto. No es justo. ¿Pero cuál fue la solución? Julia no necesitaba el hospital. El embarazo transcurrió sorprendentemente fácilmente. Se fue de baja por maternidad en el momento adecuado. Y luego continuó lavando pisos de manera extraoficial. Tenía que ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. Cuando nació su hija, Julia estaba bien preparada. Compró una cama, una silla de ruedas y ropa para el recién nacido. Pero el nuevo no tenía suficiente dinero. ¿Y cuál es la diferencia? Lo principal es que muy pronto tendrá una hija. El único pariente en este mundo incómodo. Para ella, Julia hará girar montañas. Y todo estará bien. La niña nació en octubre. Vera inmediatamente anunció el boca a boca con un fuerte grito, ¡qué niña más fuerte y saludable! Ella dice, ¿cómo? ¡Y qué belleza! Julia hace tiempo que decidió llamar a la niña Vera, como símbolo de fe en una vida feliz. Julia apretó el pecho de su hija. Miró su arrugada cara roja. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No podía manejar sus sentimientos y emociones revoloteantes. Ahora que tuvo su propio hijo, entendía aún menos a sus padres. ¿Cómo? ¿Cómo podrían rechazarla? ¿Estas personas realmente viven en algún lugar ahora, sabiendo que dejaron a su hija? Simplemente se dejó caer en la estación de tren y se escondió. Sobre su primera infancia, Julia conserva un vago recuerdo. A veces soñaba con algo de aquellos tiempos lejanos, pero todo estaba como en la niebla. No es prudente,
porque cuando el policía encontró a Julia, asustada y congelada, en la comisaría, solo eran 3 años. La mujer todavía recuerda este momento. Está sola entre la multitud de personas. Todo el mundo tiene prisa. El tren retumba cerca. Tiene miedo y quiere comer. Pasa una bandada de perros callejeros. Por alguna razón, Julia recordaba mejor a estos animales. Grandes, sucios, con pelos a los costados. Pero la niña les tenía miedo. Tenía miedo de quedarse sola. Los adultos, sus adultos, probablemente sus padres, viajaban juntos en trenes, corriendo a alguna parte. Sentado en escaleras oscuras y frías, donde una multitud de personas subía y bajaba corriendo. A veces uno de ellos arrojaba una moneda en la caja junto a Julia. La mujer todavía recordaba este insignificante detalle. La campana con la que se golpeaba la moneda desde abajo. Ya mayor, se dio cuenta de que sus padres probablemente pedían clemencia. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no trabajaron y se limpiaron solos? Julia no parecía una gitana. Ojos azules, cabello claro, apariencia bastante eslava. La policía intentó buscar a sus padres, pero no se obtuvieron los resultados de la investigación. Por eso, Julia a la edad de 3 años y medio se convirtió en el hogar de un niño. Sus familiares le dejaron sus únicos nombres y un llavero. Un adorno plateado sobre un sencillo cordón encerado. Estaba en el cuello de la bebé el día que la encontraron en la estación. Julia sabía muy bien su propio nombre, incluso cuando tenía 3 años, y con seguridad lo llamó policía. Pero desafortunadamente ella todavía no lo recordaba. Los nombres de sus padres también se le salieron de la cabeza. Julia intentó recordar, pero nada funcionó. Pero ella los conocía de antes. Ella los conocía con seguridad. Al parecer, perdió parcialmente la memoria debido al estrés. El estrés fue destructivo para los descubiertos. Julia de repente dejó de hablar, como si no tuviera raza. Psicólogos y expertos en logopsia intentaron trabajar con ella, pero nada funcionó. Como resultado, el niño fue saludado y diagnosticado con insuficiencia mental. La enfermedad ahuyentó a los posibles padres adoptivos de una niña bonita. Por eso Julia nunca encontró una nueva familia cuando era niña. Sin embargo, después de casi años, Julia recobró el sentido. Se dio por vencida. El discurso volvió. Pero fue demasiado tarde. Los adolescentes no están interesados en sus hijos. Prefieren a los niños. Hasta el 7º grado, Julia estuvo en la clase correccional. Después de regresar del discurso, resultó que era muy capaz, hablaba maravillosamente y podía resolver problemas complejos. Maestros y maestras se sorprendieron, pero ¿qué podían hacer? Sí, la chica tiene talento, pero se acabó el tiempo. Después del 9º grado. La administración envió a Julia a estudiar en una facultad de cocina. Eres una chica inteligente, te graduarás y luego, si quieres, irás a la universidad y estudiarás. E incluso si tienes una especialidad en tus manos, no tendrás hambre. Dijo Ekaterina Sergeyevna, directora del orfanato. Julia estaba completamente de acuerdo con ella. La muchacha estaba entonces en el despacho de Ekaterina Sergeyevna y se frotaba nerviosamente el puño. El de su vida pasada que casi no recordaba. Un colgante. Julia lo mantuvo como el único vínculo entre ella y su familia. Segaramente, en el cuello de la pequeña, los adornos fueron puestos por manos amables y cariñosas. Entonces alguien todavía la amaba y le hizo tal regalo. El colgante transmitía algunas sensaciones agradables. Julia pensó que le había pedido a alguien que le comprara un regalo. A la niña le gustó la llave de la cuerda. Ella saltó en el acto y pidió que le hicieran este regalo.
¿Pero quién? Alguien alto, amable. Su rostro se pierde en la niebla. Pero está claro que esta persona está sonriendo. Mamá, papá, tío, amigo de la familia. Es difícil vivir sin raíces. Y sin ninguna información sobre sus familiares. ¿Quién es ella? ¿De dónde? ¿Cómo fue su infancia? ¿Hay hermanos? ¿Lo que le ocurrió a ella? ¿Y por qué sus padres la abandonaron? ¿La dejaron en la estación? Cuando era adolescente, a Julia se le ocurrían las historias más increíbles sobre este tema y siempre encontró respetuosas las razones de las acciones de sus padres. Luego fueron perseguidos por bandidos que querían llevarse al influyente padre de Julia Business. Y mamá y papá, para salvar a su hija del caso, la dejaron en la comisaría. Esa niña imaginó que los gitanos se la habían llevado para pedir clemencia. Por cierto, fue en esta versión en la que la policía trabajó durante algún tiempo. Pero nunca encontraron el final. Pensar que era hija de un drogadicto y un marginal, que simplemente no necesitaba un hijo. No quería, aunque esta opción era la más razonable. ¿Cuántos de vosotros habéis sido aplastados por uno de los educadores mirando a Julia? Tengo mucha experiencia y casi en todos los casos, cuando los niños fueron encontrados en la estación y en los bazares, sus padres resultaron ser personas indignas. Tienes suerte de seguir vivo. Podrías haber caído bajo el tren o los perros se habrían llevado a rastras. La pequeña Julia no creía que sus padres pudieran ser una de estas patéticas criaturas que a veces visitaban a los hijos de sus familiares en el orfanato. Delgada, arrugada, desgarrada. Con caras hinchadas, muchos sin dientes. Siempre olía fuerte y desagradable. Y los familiares estaban indignados por la niñera. El dinero se acaba, inmediatamente recuerdan la deuda de los padres y se arrastran en busca de los niños. Y los niños de estas familias están en problemas. Es mejor estar aquí en los casinos. Aquí probablemente tengas la misma madre, y es posible que el padre no sepa de tu existencia. Al principio, la niña no creía que tuviera padres marginales. Pero cuando creció, se dio cuenta de que esta opción no estaba excluida. Un colgante de plata. ¡Qué cosa tan hermosa y exquisita! Pero las criaturas que se perdieron, como aquellas que a veces se arrastraban hasta un hogar infantil, no pudieron elegir esa decoración para su hijo. Julia guardó el colgante como si fuera un trozo de roble e incluso se fue a dormir con él en el cuello. Un día la niña descubrió que no había ningún adorno. Ella todavía estaba en tercer grado y no hablaba. ¿Qué histeria había causado antes la pequeña niña tranquila? Julia todavía recordaba la desesperación que la invadió en ese momento. Parecía que junto con el colgante se perdía la esperanza del futuro, de conocer a sus padres, de que todo estuviera bien. Julia gritaba, luchaba entre los escalofríos, no podía comer ni beber. Cuando las fuerzas la abandonaron, ella simplemente se sentó en un rincón. Y saludó en silencio. Uno de los profesores entendió lo que estaba pasando. Mientras el médico y la maestra atendían al bebé, la mujer se apresuró al gimnasio, donde el grupo de Julia tenía una clase recientemente, y encontró un colgante. Estaba tirado en el espacio entre las esteras. Al ver las joyas, Julia inmediatamente sonrió. Las lágrimas de la niña se secaron. Una expresión feliz apareció en su rostro. Julia abrazó a la ingrata maestra. El bastón exhaló. El problema fue resuelto. Es una pena que no todo el personal del orfanato fuera tan atento como esa joven maestra. Durante los años que pasó en el orfanato, Julia tuvo que soportar muchos insultos y humillaciones de los adultos, burlas de sus compañeros e incluso palizas. La niña aguantó y esperó la liberación. El momento en que finalmente será libre e independiente.
Y ahora se ha hecho realidad lo que Julia ni siquiera había soñado todavía. Tiene una hija, su propia hija. Por este motivo tuvo que dejar la universidad. Julia necesita ganar dinero y cuidar al niño. ¿Qué tipo de estudio hay? Entonces ella recibirá educación. Ahora lo principal es una hija. Tan hermosa, tan indefensa. A su lado, Julia se sentía muy madura y muy fuerte. Vera tendrá una infancia real. Con cumpleaños, paseos con mamá por la ciudad, bonitos vestidos y juguetes propios, no comunes. Julia hará todo lo posible por ello. Y la joven madre se esforzó mucho. Ella trabajó mucho. Y le dio todo su tiempo libre a su hija. Vera creció hasta convertirse en una niña sana e inteligente. Ella era responsable del amor y cuidado de su madre. Vera aprendió a cocinar a los 7 años. Y la limpieza la hizo una niña del jardín de infancia de mediana edad. La bebé vio lo difícil que era para su madre y trató de ayudarla en todo. Y ella también aprendió bien. Vera no tuvo que ser obligada a tomar lecciones. Los 4 eran invitados raros en su diario. Max nunca se interesó por el niño. Sí, Julia no esperaba milagros. Ella ya no creía en ellos. Un día conoció a su padre y a su hija en el centro comercial. Andaba con una chica bonita. Sonrió ante la encantadora sonrisa de su compañía. Miró el satélite con una mirada encantada. ¿Qué tan familiar es todo esto? Julia una vez perdió la cabeza por el comportamiento de Max. Y resultó ser un traidor y un cobarde. Probablemente esta linda chica también esté esperando una decepción. Julia incluso sintió un poco de lástima por ella. Por supuesto, la mujer entendió. Llegará un momento en el que Vera empezará a hacerle preguntas sobre su padre. Y hasta ahora ni siquiera se le había ocurrido que responderle al niño. Definitivamente no quería mentir. Para callar también. Julia entendía perfectamente lo que es vivir sin saber nada de sus padres. Por supuesto, su hija fue más afortunada. Tiene madre, pero también es muy importante saber lo difícil que es creer en tu padre. Julia esperaba que su hija no acudiera pronto a ella para tener una conversación seria. Aquí está el edificio de oficinas. Finalmente llegó allí. El guardia le abrió la puerta a Julia. Un hombre de siempre sonreía y saludaba a la joven limpiadora cuando llegaba a trabajar. La mujer no reaccionó ante estas bromas. Y entonces hay suficientes problemas. Simplemente no hay tiempo para el romance. El deseo es el mismo. El edificio, como siempre, recibió a Julia en silencio y en penumbra. Probablemente los empleados todavía se estén despertando y empezando a prepararse para trabajar. Antes de que lleguen, debes limpiar los pisos de los pasillos y gabinetes. El casillero con el inventario y el uniforme estaba debajo de las escaleras. Julia entró, se puso la bata, se quitó el pelo debajo de la trenza y se miró en el espejo. Ella ni siquiera lo es todavía. Pero qué cansancio en los ojos. Y estos círculos oscuros debajo de los ojos. Necesitamos hacer algo al respecto. ¿Es una crema facial para comprar? ¿En el cuello? Las amadas joyas brillaron. La misma llave plateada. Julia todavía no se separó del colgante del pasado. Se convirtió para ella en una especie de talismán. Parecía que la pequeña llave la protegía de todos los problemas y desgracias. Sería bueno saber quién se lo puso por primera vez. ¿Realmente seguirá siendo un secreto para siempre? Sonriendo ante su reflejo, la mujer tomó un balde y una fregona. Y subió las escaleras. Ella siempre empezaba a lavar arriba. Víctor estaba sentado en la oficina leyendo el siguiente informe que le trajo el contador. Los números eran buenos.
Su empresa constructora está floreciendo. El beneficio crece constantemente. El número de clientes está aumentando. El negocio va en aumento. Y eso es genial. Víctor Andreevich, ¿quieres un café? La secretaria del departamento, Alena. La hija de su ex compañero de clase no pudo encontrar trabajo después de la secundaria. Entonces le pidió a Lioka que le encontrara un trabajo. Víctor no se negó. Amigos y conocidos le preguntaban a menudo. Tenía hijos muy pequeños. ¿Pero qué tan pequeño? ¿Niños de escuela? Timofey estudió en el grado. Varia se graduó del TH. Geniales, lindos chicos. La esposa de Cristina no trabajó después del nacimiento de su primer hijo. Se dedicó por completo a los niños. Desde pequeña llevó a los niños a la escuela. Y sus herederos se dedicaban seriamente a los deportes. El hijo era jugador de hockey y la hija era gimnasta artística. Todo esto, por supuesto, requirió mucho tiempo, dinero y esfuerzo. En cuanto al aspecto económico, Víctor mantenía completamente a la familia. Todo lo demás recaía sobre los hombros de Cristina. Y los resultados fueron impresionantes. De vez en cuando, su esposa invitaba a Víctor a competiciones y torneos, donde los niños mostraban grandes resultados. El hombre estaba orgulloso de Timofey y Varia y los amaba mucho a ellos y a su joven esposa. Negocios, estabilidad financiera, una casa grande y acogedora, una familia amigable. La esposa es inteligente y hermosa, siempre lo entiende todo, no causa escándalos, apoya. Parecería que ¿qué más se necesita para la felicidad? Pero Víctor no podía considerarse feliz. Ella vivía en su alma un dolor que nunca desaparecerá. Y el hombre se dio cuenta de esto perfectamente. Una vez Víctor tuvo una vida completamente diferente. Era peluquera habitual y estaba contenta con el salario, apenas un poco superior a la media de su ciudad de provincias. Pero el hombre en ese momento estaba muy orgulloso de sí mismo, era feliz y acomodado. Víctor no podía permitirse, como ahora, un coche caro del salón ni unas vacaciones en el extranjero. Pagó un préstamo para comprar un frigorífico importado y solo invitó a su esposa a un restaurante durante las vacaciones, no a Cristina. Luego Víctor se casó con una vecina, Katia. Pero a pesar de esto, el hombre se sentía mucho más feliz de lo que es ahora, siendo un empresario exitoso y padre de 2 hijos maravillosos. Alén entró a la oficina con una humeante taza de café. Ojos agudos, de pelo lacio, de pelo claro y de un azul brillante. Parece que... No, es mejor no recordarlo. Muy doloroso. Demasiado duro. Víctor gastó mucho tiempo y dinero en un psicólogo. Durante un tiempo, este trabajo me alivió, pero luego el dolor y los recuerdos volvieron. Solo tienes que aprender a vivir con ello. A veces Víctor lo lograba. Tantas cosas, tantas preocupaciones y problemas diarios, la empresa requiere mucho tiempo y atención. Los niños todos los días se regocijan con nuevos éxitos. La esposa de la bella y amorosa se distrae con las conversaciones sobre el futuro. Es muy lindo hacer planes y soñar con ella. En este círculo, los pensamientos pesados se retiraron por un tiempo. Pero valió la pena detenerse un rato, o ver algo que recuerde aquellos tiempos, algún detalle insignificante, como la pesadilla vivida se llenaba de nuevas fuerzas. Justo como ahora. Alena acaba de traer café y, bajo los rayos del sol del mediodía, sus hermosos ojos azules brillaban especialmente maravillosamente. Víctor inmediatamente pensó en otros ojos, curiosos, cariñosos, muy abiertos y del mismo azul. Estos son los ojos de su hija mayor, su novia, que ahora es mayor que Alena. La última vez que la vio fue hace 3 años. Ahora Julia tiene años y 3 meses.
Víctor soplaba pensativamente las velas de su pastel de cumpleaños todos los años. Y, por supuesto, sabía exactamente la edad de la hija mayor. El hombre no tenía ninguna duda de que ahora vive en algún lugar, quizás con otro nombre y apellido. Los hechos fueron al revés, pero el padre sentía que Julia estaba viva. Pero es poco probable que la encuentre. Él intentó. Y luego, y años después, también. Pero no se encontraron rastros de Julie. El sentimiento de culpa y la pérdida irreparable se convirtieron en los compañeros constantes de Víctor. Su felicidad después de lo sucedido nunca llegó a ser plena. Víctor podría decir exactamente el día en que se sintió tranquilo y relajado por última vez. Era la fecha de la desaparición de Julia. Domingo, su día libre. Ese día, Víctor decidió dejar que Katia descansara un poco. Iremos al estanque con Julia. Caminaremos hasta allí, alimentaremos a los cisnes. Y descansas, de lo contrario te quejas de fatiga todo el tiempo. Entonces dijo el cariñoso esposo Katia. ¡Qué asombroso! La esposa estaba sinceramente contenta. ¡Qué clima tan maravilloso! ¿Por qué las niñas están sentadas en casa todo el día? Hasta que te vayas, haré algo delicioso. Es decir, esto es lo que significa descansar para ti. Bromeó Víctor. Estaba de buen humor. Estaba orgulloso de su nuevo papel como padre joven y siempre disfrutaba caminar con su hija. Le gustaba hacerla feliz. Y ahora, cuando el bebé tiene solo 3 años, es muy fácil. Julia se sorprende sinceramente con las cosas más comunes y considera a su papá. Es casi como un truco de magia. Es un sentimiento irreal. Tendré tiempo para descansar y cocinar algunos bocadillos. Katia respondió. Además, cocinar para mis seres queridos es un auténtico placer. Víctor abrazó a su esposa. Se conocían desde la infancia. A la edad de Julia, Víctor y Katia, junto con otros niños de su casa, charlaban un poco en el arenero. Luego entraron en la misma clase. Entonces Víctor ni siquiera recordaba su vida sin Katia. Ella siempre estuvo a su lado. Una persona familiar, comprensiva y confiable. Y cuando apareció Julia, su familia se volvió realmente feliz. Víctor recordó cómo conoció a su esposa en la maternidad. Tenía familiares y amigos. Víctor sostenía un enorme ramo de rosas en sus manos y por alguna razón estaba muy preocupado. Finalmente, Katia apareció en la puerta. Con un rizo apretado, con una banda rosa exuberante. Víctor tiró la cabecera de la manta y, asombrado, se enfrentó al bebé. La niña durmió profundamente. Sobre sus mejillas hinchadas había pestañas espesas y oscuras, como las suyas. Víctor siempre fue objeto de burla cuando era niño por tener pestañas largas, y alguna niña no obtuvo tanta riqueza. Y ahora son iguales. Vio a su hija. Había otro parecido. Una pequeña patria encima del labio superior. El hombre todavía recordaba sus sentimientos del primer encuentro. Lo rodeó una cálida ola de amor y ternura. Quería convertirse en un protector confiable para este niño indefenso. Su hija y Katia estarán felices. Él le dará todo lo que necesita para una infancia segura. Se esconderá de los problemas de la vida, llenará cada día de alegría. Víctor ya no recordaba que una vez había soñado con un hijo. Esta niña, esta linda niña, instantáneamente se convirtió para él en el centro del universo. El hombre apenas contuvo las lágrimas por los sentimientos desbordantes. Todavía le faltaban las lágrimas en los ojos de todos. Pero Katia, por supuesto, entendió lo que le estaba pasando a su marido. Ella lo miró y sonrió. Más tarde, cuando aparecieron Timofey y luego Varia, Víctor no experimentó nada de eso.
Por supuesto, estaba feliz de tener un hijo y una hija, pero la sensación de que el mundo había cambiado no existía. Quizás porque Víctor ya era un adulto, un hombre con un pasado triste, o no hubo ningún efecto de novedad. Como cuando conoció al primogénito. De cualquier manera, Víctor percibió el nacimiento de los hijos más pequeños mucho más tranquilo que el nacimiento de Julia. El hombre eligió él mismo el nombre de su primera hija. Julia. A Katia no le importó. A ella también le gustó. Los cónyuges cuidaron juntos al recién nacido. Con alegría y sorpresa observaron el desarrollo del bebé. Estaban orgullosos de su éxito. Ella evolucionó. Víctor se emocionó cuando su hija se levantó por primera vez. Y qué feliz estaba desde los primeros pasos. Comida, otra vacuna, un nuevo peinado. Todo se convirtió en un gran acontecimiento para los amorosos padres. Y entonces Julia empezó a hablar. Era demasiado pronto, no tenía ni 1 año y medio. La primera palabra que dijo la niña fue: el orgullo y la alegría de su padre eran ilimitados. Estaba dispuesto a decirles a todos que su amada hija ahora se dirige a él como si fuera su deber. Alguien dijo que si el niño decía la primera palabra, papá, entonces el siguiente sería un hijo. Por un lado, Víctor soñaba con un heredero, pero por otro lado, habría que prestar atención a lo que ahora recibirá su amada hija. Con otro niño. No, quizás sea demasiado pronto para eso. Que Julia se quede más tiempo con la única princesa de su familia. La niña creció rápidamente. Ya han pasado 3 años desde que Víctor sacó a su hija de la casa de maternidad. Este es el tercer día del nacimiento de su amado hijo. El hombre lo recordó para siempre. Al fin y al cabo, la siguiente vez ya había soplado las velas de la tarta de cumpleaños de Julia. Solo mentalmente. 4 velas. Luego los invitados llegaron a su apartamento. Abuelas y abuelos de ambos lados. El hermano de Víctor con sus hijas y la hermana de Katia con sus hijos. Fue ruidoso y divertido. Julia estaba tan feliz con las vacaciones y con los regalos, abrazó a todos por turno, Salivista se reía, jugaba con sus 2 hermanos y hermanas y Víctor admiraba a su princesa. Y una vez se sorprendió por eso. Cuánto se parece a él en su infancia. Y no fue solo él quien lo notó. Sin duda, Julia era la favorita general. Y ni siquiera porque resultó ser la más joven de la gran familia. Simplemente. Hay niños tan sinceros y benévolos que crean a su alrededor un aura especial de alegría y ligereza. Junto a ellos, todos parecen mejores y más amables. Julia era una de esas chicas. Abierto, alegre, confiable. Un regalo, no un niño. A veces, Víctor, al escuchar las historias de colegas y amigos sobre sus hijos, se envidiaba a sí mismo. Tuvo mucha suerte con su hija y también con su esposa. El joven disfrutó conscientemente de su felicidad y agradeció pensativamente al destino por él. Pero todo cambió ese soleado día de mayo. Cuando Víctor decidió llevar a su hija a pasear por Prudy. Prudy era, y sigue siendo, un magnífico parque situado no lejos de su ciudad. Solo una parada de tren, o media hora en coche. Pero el coche de Víctor aún no había llegado, así que decidió emprender un viaje en tren. Este parque fue todo para unas maravillosas vacaciones con niños. Maravillosa naturaleza, atracciones, numerosos cafés con deliciosos helados, un par de pizzerías y, por supuesto, los propios estanques. Varios grandes depósitos de agua artificiales con cisnes, a los que a niños y adultos les encantaba alimentar. Por la mañana, Katia vistió a su hija con un traje deportivo nuevo y cómodo y le hizo un hermoso peinado con pequeñas trenzas. El bebé parecía una muñeca. Y muy de moda.
A Víctor le gustaba salir con una chica hermosa. Fueron vigilados. El hombre lo notó. Los dos lucían simplemente maravillosos. Padre joven y majestuoso e hija encantadora. El ambiente era maravilloso. Un par de paradas antes de la estación, padre e hija caminaban. Podrías haber esperado el autobús, pero el clima era tan maravilloso que no quería temblar en una cabina sofocante, polvorienta y abarrotada. En la estación, Víctor compró un billete. Los niños de hasta 7 años no necesitan pagar la entrada. Faltaban minutos para que llegara el tren. El padre y la hija decidieron pasear por las tiendas locales. En uno de ellos se compraron un hot dog y un vaso de agua. Muy sabroso. Julia lo notó con la boca llena. Sí. Víctor estuvo de acuerdo. Pero no es bueno. Pero no nos dejaremos llevar. Podemos hacer un poquito. Después de un poco de apoyo, el hombre y la niña continuaron su paseo por las tiendas. En algún lugar de aquí había una juguetería. Un cirpatrep chino. Claro, Julia siempre estaba contenta con una muñeca nueva o una pelota de esta tienda. Entonces Víctor buscaba una tienda conocida. Quería complacer a la chica. De repente, Julia notó un cartel hermoso y brillante. Una joyería. Recientemente la bebé se dio cuenta de su pertenencia al sexo femenino. Se enamoró de los cosméticos y las joyas de su madre. La niña recientemente hizo su perfume favorito para su esposa. Simplemente se echó una burbuja de perfume caro en la chaqueta. Y también les pidió a sus padres que le perforaran las orejas para usar aretes, como Ana Matveevna del jardín de infantes. La esposa iba a llevar a su hija a este procedimiento el próximo fin de semana. Por supuesto, la joven fashionista no podía faltar en una tienda tan interesante. Víctor fue a recoger a su hija con una sonrisa. «Quiero esto». Señaló con el dedo la enorme pulsera hecha de piedras brillantes. «No, mejor esto». Esta vez llamó la atención la diadema de la niña. Víctor se dio cuenta de que no podía irse sin comprarle un regalo. ¿Pero qué le vendría bien a una niña como Julia? No es un anillo con un jintar para regalarle. La vendedora ayudó. Sacó una caja con colonias pequeñas, ligeras, plateadas y doradas, con piedritas y cuentas. Y lo más importante, las formas, osos, corazones, bailarinas. Lo que un niño necesita. Julia miró toda esta magnificencia con una mirada codiciosa. Al principio tenía los ojos bien abiertos, pero luego sacó con confianza un manojo de llaves, finas, elegantes y ligeras. Víctor notó que parece que su chica tiene buen gusto. Una gran elección. El vendedor sonrió. Esto es plata. Escogeré otro cable para ti. Para poder llevarla colgada del cuello. Julia salió feliz de la tienda. Agradeció 1000 veces a su padre y al vendedor. Y ahora caminaba por la plataforma y un llavero plateado colgaba de su cuello. La niña se comportaba como una verdadera dama. Y Víctor se sorprendió. El amor de una mujer por las joyas con sangre es similar. Una vez que algo tan pequeño agrada a un colgante de plata. Víctor y Julia pasaron un tiempo maravilloso en los estanques. Alimentaron a los cisnes, montaron en carruseles, comieron helado y pizza. La comunicativa Julia, como siempre, encontró nuevos amigos. Jugó sola con los niños en el patio de recreo durante varias horas. El tiempo pasó volando, ya era hora de volver a casa. El tren llegaría pronto. Julia se despidió a regañadientes de las niñas y niños con los que tan divertido pasó un día. Tomó la mano de su padre y fue con él a la estación. Entre la multitud que esperaba, Víctor los notó de inmediato. 3 niños, de unos años, se comportaban como jóvenes,
atrevidos y rebeldes. Estaban jurando, sin dudarlo, en presencia de niños pequeños. Y nadie se atrevió a hacerles ningún comentario. Les salió más caro. Víctor también guardó silencio. Es mejor mantenerse alejado de estos temas. Todavía había peleas frente a Julia. No podía permitir que su hija pasara por semejante estrés. Entonces Víctor, con razón, abandonó la empresa sospechosa. Desafortunadamente, los tres se encontraron uno al lado del otro en el auto. En el tren se comportaron tan descarada y rebeldemente como antes. Los chicos se sentaron en el otro extremo de la cabina y no perdieron la oportunidad de engañar a ninguno de los pasajeros. La gente intentó no responder. Todos entendieron que esto sería motivo para acciones más activas y claramente inseguras por parte de los violadores de la calma. Víctor miró pensativamente los campos y bosques. ¿Qué pasaban? El sol ya empezaba a inclinarse hacia el atardecer. Julia estaba cansada de caminar y de las impresiones y vomitó. Era tan linda, tan indefensa. Víctor le sonrió a su hija. No iba a despertarla. Cuando el tren llegue a la estación, el hombre lo cogerá con cuidado en sus manos y lo traerá a casa, como ha hecho muchas veces. La niña todavía es tan pequeña, tan liviana, como una pelusa. ¿Este botón algún día se convertirá en una niña adulta? Seguramente será una auténtica belleza, con unos ojos tan azules. Quería fumar. Para hacer esto, debe salir al tamboril. Mientras la hija dormía, podía aprovechar la situación. El hombre cubrió a la niña con su chaqueta. En ese momento, ni siquiera podía pensar que lo estaba haciendo por última vez. Parecía que se marcharía en apenas un par de minutos. ¿Qué podría pasar en este corto periodo de tiempo? El suave golpe en el volante lo calmó. Estaba recordando su infancia, cuando él, al igual que ahora Julia, iba con su padre en el tren. Pero no para dar un paseo hasta el parque, sino hasta el pueblo, con la abuela y el abuelo. Ahora aquí está el propio papá. La puerta se abrió de repente. Por la puerta salieron los tres muchachos que hacían ruido en el andén y en el coche. Víctor se puso tenso. Algo le dijo que no fue en vano. No se podía esperar nada bueno. Uno de los chicos pidió invitar a toda la empresa con cigarrillos. Te lo agradezco, dijo el autor de la pregunta, con magnanimidad de cortesía. Al parecer, es un líder, e incluso una imagen de adoración. Víctor asintió y estuvo a punto de irse, pero el mayor de la empresa, un hombre de años, le cerró el paso. Espera, preguntó el jefe, tenemos un asunto para ti. En la estación vimos que tenías mucho dinero en la cartera. Compártelo, hermano. Víctor se dio cuenta de que no podía evitar los problemas. Para darles dinero, pero ¿dónde está la garantía de que se irán después de eso? Y luego, si cumple su pedido, su familia no tendrá nada con que vivir hasta fin de mes. Luchando, pero las fuerzas no son iguales. Y el ruido aumentará. Julia tiene miedo. Mientras el hombre pensaba, el jefe decidió todo por él. Le dio a Víctor un puñetazo en la mandíbula con un golpe. La cabeza daba vueltas y los destellos brillantes destellaron ante él. El hombre, sin pensar en lo que estaba haciendo, respondió automáticamente al golpe. Víctor estuvo boxeando desde los años. El gancho de izquierda fue excelente. El atacante se agarró la cabeza, la sacudió y estuvo a punto de caer, pero otros dos cabrones volaron al mismo tiempo hacia el hombre. Los golpes cayeron de todos lados. No podía sostenerse en pie y se arrastró directamente hasta el frío y sucio suelo del tambor. Intentó taparle la cabeza con las manos, pero las piernas y los puños de los hooligans aún encontraron su destino. En algún momento el hombre se dio cuenta de que se estaba desconectando. Fue extraño escuchar el sonido,
se le oscurecieron los ojos. Víctor cayó en una oscuridad aterradora pero salvadora, donde no había dolor ni miedo. El hombre se despertó en el hospital. Abrió los ojos e inmediatamente los volvió a cerrar. Las paredes y los muebles blancos, junto con la brillante luz del sol que penetraba la habitación a través de la ventana abierta, cegaban y provocaban dolor de cabeza. Estaba en la sala del hospital. Todo el cuerpo se rompe como si recientemente hubiera pasado un tren por él. O tal vez lo fue. Lo último que recordó el hombre fue una lluvia de golpes por todos lados. Y dolor. Dolor inaguantable. ¿Lo que le sucedió? ¿Cómo se sintió aquí? La enfermera entró en la sala. Hizo rodar un gotero delante de ella. Al darse cuenta de que el paciente se había despertado, la niña sonrió cálidamente. Lo hiciste bien, lo lograste. Pero estabas en una situación muy difícil. Nadie te dio las previsiones. ¿Qué? ¿Qué me pasó? Víctor se sorprendió de lo débil que estaba el médico. Suena su propia voz. Por alguna razón, me dolía mover los labios. Te atacaron con la pandereta. Te golpearon y te limpiaron. Y luego te arrojaron del tren a toda velocidad. Es un milagro que hayas sobrevivido. Ay, hija. Tenía una niña conmigo. Hija. La ansiedad de repente apretó el corazón de Víctor con una mano helada. El dolor y el horror de lo sucedido retrocedieron. De repente, todo esto pareció carecer de importancia. Lo principal es saber dónde está Julia ahora. ¿Hija? La enfermera miró hacia abajo. Hablarás con tu esposa sobre esto más tarde. Ahora solo necesitas descansar, coger fuerzas. El trauma es grave y... Llama a tu esposa. Víctor exigió. Necesitaba saber sobre el destino de Julia, pasara lo que pasara. La llamaré. Le diré que recuperaste el sentido. La enfermera lo prometió. El horario de visita es de hasta. Ella definitivamente vendrá. Los visitantes no pueden entrar en la sala de cuidados intensivos, pero el médico jefe hará una excepción con usted. ¿Por qué? Bueno, tienes un caso especial. La enfermera respondió de manera sesgada. Víctor apenas esperó a que llegara Katia. En ese momento, estaba atormentado por lo desconocido e hizo conjeturas. Julia se despertó, no vio a su papá, probablemente lloró, llamó la atención del guía. Encontraron a Katia y ella se llevó a la niña. Oh, su bebé se asustó. Todo es culpa suya. ¿Por qué dejó sola a la niña? ¿No podría haber tenido paciencia hasta llegar a casa? Al hombre le hicieron preguntas. ¿Por qué la enfermera no le dijo que todo estaba bien con la hija? ¿Y qué significa una ocasión especial? La enfermera dijo que a la esposa se le permitió ir con él solo porque tenían una ocasión especial. ¿Cómo entiendes esto? Katia irrumpió en la habitación exactamente a las 4. Estaba pálida, delgada, con el cabello suelto, no como su esposa tranquila y siempre bien arreglada. Parecía que la joven había envejecido. Sombras profundas se extendían bajo sus ojos, los rasgos de su rostro se agudizaban y sus ojos eran extraños y terribles. Estaban congelados por la desesperación y el horror. ¿Dónde está Julia? Con dificultad para levantar los codos. Al mirar a su esposa, no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Ella no está allí. Las lágrimas rodaron de los ojos de Katia. Ella se ha ido. Ella no está allí, ¿sabes? Has recobrado el sentido, eso es bueno, porque ahora podrás recordar algunos detalles que te ayudarán a encontrarla. ¿Cómo desapareció? La voz de Víctor estalló en falsete. La cabeza daba vueltas. Todo lo que estaba pasando me recordó a la película de terror. O un sueño.
Un sueño de pesadilla. Nuestra hija desapareció sin dejar rastro. La policía la busca e interroga a los testigos. Pero aún no hay pistas. Los que te golpearon han sido encontrados. Están en prisión. La investigación sobre su caso continúa. Pero no están involucrados en la desaparición de Julia. Esto ya se sabe con seguridad. ¿Por qué fue al estanque con su hija ese día? ¿Cómo podía dejarla sola aunque fuera por un minuto? ¿Por qué no evitó las peleas con 3 cabrones por su bien? Las heridas físicas sanaron relativamente rápido, pero las emocionales. Después de lo sucedido, Víctor ya no era la misma persona. El peso de la culpa lo oprimía con una pesadez insoportable. La policía buscaba a Julia. Toda la ciudad y las estaciones vecinas se cubrieron de fotografías de la niña. Los testigos encontraron un bebé similar en compañía de 2 mujeres sucias y destrozadas. Pidieron clemencia en el camino, pero este hilo no condujo a nada. Víctor y Katia vivían angustiados. Y, sin saberlo, sufrían abusos. Pero a ella no le importó cuando el hombre se llamó a sí mismo las últimas palabras por lo que dejó atrás. En ese momento, Víctor soñó que tenía una máquina del tiempo. Quería volver la noche de la muerte. Sostendría a Julia en sus brazos, no la soltaría ni un segundo. El hombre ya ni siquiera podía mirar los cigarrillos. Los cónyuges temblaban con cada llamada. Dieron esperanza y miedo. ¿Y si ahora nos dicen que todo acabó, que no hay nada que arreglar? Pasó el tiempo, la investigación no avanzó. Se consideró que Julia se había desmayado. La incertidumbre lo agotó física y moralmente. Víctor no podía dormir y, si se olvidaba de la ansiedad, tenía pesadillas. A Katia le pasó lo mismo. Aproximadamente un año después, su esposa no pudo soportarlo. Empacó sus cosas y se fue con sus padres. No puedo estar en este apartamento. Es muy difícil. Sus cosas están aquí ¿Y tú? Katia explicó. Víctor no intentó detenerla. Entendió que ella todavía lo culpaba por lo que le pasó a su hija. Y él estuvo de acuerdo con ella. ¿Quién más tiene la culpa de esto? Víctor se quedó solo. En un apartamento vacío. Era tan acogedor y cálido. Nada la hacía sentir mejor. No hay kilómetros de caminata diaria, no hay trabajo por la mañana. Víctor no podía comer. No podía comer ni un trozo de comida. Pensó, estoy sentada aquí, en una cocina luminosa, frente a un plato de pasta. ¿Dónde está Julia ahora? ¿Qué está comiendo ella? ¿Cómo se siente ella? El hecho de que su hija esté viva. Víctor empezó a dudar solo 3 años después, sin ningún resultado. En ese momento, ya se había convertido en una sombra de sí mismo. El hombre sabía por sus conocidos que Katia había sido ingresada en el hospital. No podía soportar la tensión. Sintió que estaba cerca de lo mismo. El rescate llegó inesperadamente. Una vez, un vecino del segundo piso, un hombre marginal, tenía unos años. Se acercó al fuego con una botella de bebida barata. Víctor encontró un bocadillo. Los sentimientos eran aburridos. El mundo se llenó de nuevos colores. Por primera vez en varios años, el hombre experimentó algo parecido al alivio. Es cierto que por la mañana la desesperación y el vino se llenaron de nuevas fuerzas. Esto también estuvo asociado con una dura represión. Pero Víctor ya sabía qué hacer. Entonces el hombre se volvió adicto a la botella. Perdió su trabajo pronto. Está claro quién necesita un empleado así. Pero Víctor no se preocupó por eso. Había muchas cosas en la casa que rápidamente se convirtieron en compradores. Técnica, mobiliario, ropa. El hombre sacó casi todo del apartamento.
Solo Julia no tocó nada. En pocos minutos, el hombre se dio cuenta de lo inútil que es su vida ahora. ¿Por qué lo necesita en el mundo? Está un poco acabado y no quiere vivir más. Ya no tiene nada bueno ni brillante. Víctor Serious decidió que ya no quería permanecer en este mundo. Solo así podría detener su sufrimiento de una vez por todas. Habiendo tomado la decisión final, el hombre se sintió tranquilo e incluso aliviado. Pronto todo se detendrá. Atormentado por la humillación, acudió a un bar local. De repente, la atención de Víctor fue atraída por una extraña procesión. Una mujer vestida de blanco caminaba por la acera. Llevaba un cochecito en el que iba sentada una niña de 3 años, al igual que Julia, cuando desapareció. Un niño y una niña estaban aferrados a ambos lados del cochecito. Un par de niños caminaban obedientemente uno al lado del otro. Todos los niños iban vestidos con los mismos disfraces. Eran muy diferentes a los niños habituales. No hicieron ruido, no intentaron huir, no sé. Rieron. Los niños no parecían serios ni tristes a su edad. Tuvo un sentimiento desgarrador cuando vio esta imagen. Se dio cuenta de que había conocido a niños abandonados en la casa más cercana de una niña. La calle estaba mejorando y el maestro. Y sacó a los niños para que salieran por la puerta. El hombre con asombro observó la empresa de mudanzas. La maestra parecía una gallina rodeada de pollitos, indefensa, abandonada e innecesaria para cualquiera. La vida de estos cocodrilos acababa de comenzar y ya se enfrentaron a tal desastre y terminaron en el orfanato. ¿Qué les espera en este mundo? ¿Quién les ayudará? ¿Quién los apoyará? Víctor recordó cuánto amor y cuidado recibieron de Julia. Esta calidez es vital para los niños. Víctor de repente se dio cuenta de que era demasiado pronto para decir adiós a este mundo. Después de todo, todavía puede ser útil para alguien, hacer que el destino de alguien sea más fácil y feliz. Alrededor de tanta gente débil que necesita protección. Y es un hombre sano y fuerte con una profesión laboral en sus manos y su cerebro. Puede ir a esa montaña si quiere. Deja de desperdiciar tu potencial bebiendo y teniendo pensamientos pesados. Víctor decidió firmemente cambiar de vida. Su hija está irrevocablemente perdida. Es su culpa. Pero ahora tiene un nuevo objetivo. Volverse fuerte, rico e influyente. Y hacer que la vida de los niños que necesitan ayuda sea mejor y más placentera. El hombre se negó a beber. Resultó sorprendentemente sencillo. Volvió a conseguir trabajo en una fábrica. Trabajó para 3 personas. Ahorró dinero, adquirió experiencia. Y un par de años después abrió su primera empresa de reparación y construcción. Contrató a sus colegas. Tenía dinero para materiales y el equipo más necesario. Así comenzó su carrera en los negocios. Tuvo que estudiar, reconstruir. Para solucionar los problemas que surgen en cada paso. Pero todo salió bien. La empresa creció y creció, pronto tuvimos que abrir una sucursal, luego la siguiente. Al principio, el apartamento de Víctor servía como oficina, pero después de un tiempo quedó claro que había llegado el momento de alquilar un edificio separado. Al fin y al cabo, la facturación de la empresa no crecía durante los días, sino durante las horas. El número de clientes y de personal aumentó al mismo ritmo. Víctor tenía dinero. Como trabajador de una fábrica, el hombre pensaba que se ganaba la vida bastante bien, pero ahora tenía oportunidades completamente diferentes. Víctor podría fácilmente comprarle un automóvil caro a su esposa en un concesionario de automóviles, volar al cálido mar en cualquier época del año, permitirse una casa grande y todo a la vez. Pero el hombre no tenía prisa por complacerse con estos beneficios.
Continuó viviendo en su antiguo apartamento y conducía un coche económico. La mayor parte de los ingresos de Víctor permitió que el desarrollo empresarial tuviera aún más ingresos en el futuro. Y cada mes gastaba mucho dinero en hogares y hospitales para niños y transfería dinero al Fondo de Ayuda para la Infancia. Y también hacía transferencias mensuales a la tarjeta Katy. Desarrolló un trastorno nervioso, exigiendo un tratamiento costoso. El hombre disimuló su ayuda. Katia pensó que estaba recibiendo un favor del Estado. Víctor no estaba seguro de que su ex esposa recibiría dinero de él. Por cierto, Katia se volvió a casar. Para un modesto trabajador de biblioteca. El chico es mucho más joven que él. Tuvieron un hijo. Parece que la vida de la mujer mejoró, lo cual Víctor estaba muy feliz. Pero la enfermedad no cesó. Este hombre lo sabía por sus conocidos. Alguien que no entendía a un hombre de negocios exitoso lo consideraba anormal. ¿Es una broma reducir periódicamente esas cantidades? No está claro por qué. Pero la mayoría de las personas del entorno de Víctor respetaban su generosidad y amabilidad. Por supuesto, alrededor de un hombre exitoso había muchos cazadores de su corazón. Las bellezas de diferentes edades se esforzaban por conseguir la posición de un hombre de negocios talentoso, y también bastante joven y lindo al mismo tiempo. Pero Víctor permaneció indiferente ante sus fans. Parecía que en su vida solo había trabajo y ayuda a las personas que lo necesitaban. Pasaron los años. La empresa de Víctor se convirtió en una de las más exitosas de la ciudad. El nombre del hombre apareció en la lista de las personas más ricas de la región. Ahora vive en una casa de campo. Le gustaba esta zona. Todo es silencio, calma, nadie hace ruido debajo de las ventanas y no trabaja el taladro desde la mañana hasta la noche. El hombre visitaba a menudo orfanatos, jugaba con los niños, evaluaba la situación y aprendía sobre las necesidades del orfanato. Víctor miró de cerca los rostros de los niños abandonados. Que se parecía a la de Julia. Y de repente su hija creció en un lugar similar. Víctor, por supuesto, entendió que aunque fuera así, Julia ya era adulta, no la encontraría aquí. En uno de estos viajes, Víctor conoció a una chica increíble. Cristina, desde muy joven, trabajó como voluntaria, primero en refugios de animales y luego en orfanatos. El personal elogió al estudiante responsable. Por las palabras de los empleados, Víctor se dio cuenta de que la niña pasa cada minuto libre en el orfanato, juega con los niños, les propone actividades interesantes y educativas e incluso hace el trabajo más difícil, lo que a menudo molesta a las personas más maduras. Para tener celos, cuida a los niños que no pueden caminar. Esa indiferencia es rara entre la juventud moderna. El director del orfanato dijo: no sé qué haríamos sin Cristina. Nos faltan manos. Ella es nuestra manita. Víctor quería hablar con la chica autosuficiente. Ella era muy linda. Alto, delgado, con grandes. La niña estudió en una escuela de Esperanto en la Facultad de Lenguas Extranjeras y se estaba preparando para graduarse en ciencias. Necesitaba idiomas para trabajar en una organización internacional de voluntariado y el título científico le permitiría enseñar y convencer a los estudiantes para que ayudaran a los necesitados. Mientras los compañeros de Christine luchaban por lograr un matrimonio exitoso, ella misma soñaba con trabajar con personas hambrientas. Niños africanos. Cristina era una mujer muy joven, solo unos años mayor que Julia. Pero Víctor sintió un alma bondadosa en ella. Al igual que él, la niña no podía pasar por alto los problemas de otra persona. Se quedó sola e indefensa, necesitada de apoyo y de niños. Cristina resultó ser una conversadora muy interesante. Ella sabía mucho sobre. Sus juicios fueron profundos y poco sabios.
Víctor captó cada palabra de su nuevo conocido. A ella también le gustaba comunicarse con él y eso se notaba mucho. Un día Víctor se dio cuenta de que se había enamorado. No esperaba que después de todo lo sucedido, esto le pudiera pasar a él. El hombre se quedó dormido y se despertó pensando en una cruz. Con impaciencia e incluso temblor interior, esperaba encontrarse con ella. Víctor trató de ocultar sus sentimientos. Es mucho mayor y tiene una gran carga de culpa sobre sus hombros. ¿Por qué una chica joven y fresca necesita todo esto? Tiene tantos planes, tantas aspiraciones. Sin embargo, el hombre sintió que tampoco le era indiferente. Cristina fue la primera en confesar su amor. Simplemente ayudaron a descargar el coche con cajas que contenían comida para los niños del orfanato. Víctor pagó la compra. Sucedió que en la cocina, donde el director pidió llevarse las cajas, se quedaron completamente solos. No puedo ocultarlo más. De repente, Cristina decidió. Miró a Víctor a los ojos. Tú. En general me parece que te amo. Y no puedo imaginar qué hacer con todo esto ahora. Fue inesperado y muy agradable. Víctor sonrió. Las palabras de la muchacha le causaron una fuerte impresión. El hombre estaba incluso confundido. Esto le sucede desde hace mucho tiempo. Entiendo cómo se ve. Cristina continuó, mirando hacia abajo. Difamar al hombre rico. ¿Qué estás haciendo? Víctor tomó suavemente su palma entre sus manos. ¿Realmente podría siquiera permitir la idea de que estaba pensando de esa manera? Mi amiga, cuando le conté todo, así como así y pensé, también me elogió por la sabiduría de la vida. Entonces este amigo no te conoce en absoluto. Víctor se alegró de poder finalmente contarle abiertamente a Christine sus sentimientos. Eres la persona más increíble que he conocido. Inteligente, amable, indiferente, sincero. Yo también. Tampoco puedo creer que existan chicas como tú, dijo la chica. No soy perfecto, pero te amo. No lo he querido decir en vano, pero resulta que es mutuo y estoy feliz. Cristina y Víctor empezaron a salir. Continuaron ayudando a los hogares de niños. Incluso fueron a zonas vecinas. Se estaba acercando cada vez más a ella. No quería retirar la oferta del hombre. La niña estaba feliz y estuvo de acuerdo. Por supuesto, tenían rumores diferentes. Acusaron a Víctor de sentirse atraído por las bellezas jóvenes. Lo acusaron de cazador de millonarios y prostituta. A los cónyuges no les importó mucho. Ambos disfrutaron de la felicidad que tenían. Pero el viaje que Cristina había planeado a los países pobres de África tuvo que ser cancelado. Pronto resultó que estaba embarazada. Víctor, por supuesto, estaba feliz de saber que pronto sería padre. Pero al mismo tiempo se despertó y tuvo pesadillas. ¿Podrá proteger a este niño? ¿Y si se repite la historia de Julia? Por supuesto, Cristina sabía lo que le pasó a la hija de su primer marido. Los cónyuges fueron honestos entre sí y trataron de vivir sin secretos ni secretos. La mujer apoyó y calmó a su amado lo mejor que pudo. Nació Timofey y, unos años más tarde, nació Varia. Cristina decidió dedicarse a los niños. Su carrera como traductora y su actividad voluntaria quedaron en un segundo plano. Víctor se sorprendió del éxito que sus años de juventud habían logrado para su hijo y su hija. Entendió que todo esto se debía al esfuerzo y la paciencia de Cristina. El plan era sacar un bebé, o tal vez ninguno, del orfanato, cuando Varia y Timofey crecieran. Al convertirse en madre, Cristina se dio cuenta del poco cuidado y calidez que recibía el orfanato por parte de voluntarios, maestros y otros asistentes. Ella tuvo una nueva idea.
para brindar al menos a algunas personas del casino una infancia feliz y plena. Víctor se solidarizó con su esposa. Los pensamientos sobre Julia todavía daban vueltas en su cabeza todos los días. Ella ya era una mujer muy madura. ¿Dónde está su hija ahora? ¿Cómo vive ella? Habiéndose convertido en un rico hombre de negocios, Víctor volvió a intentar encontrar a Julia. Cuando eres rico, tienes oportunidades completamente nuevas. El hombre contrató detectives privados, pero no dio ningún resultado. Había pasado demasiado tiempo desde que el niño desapareció. Los detectives calificados no encontraron pistas. Ese día, Víctor llegó temprano a la oficina. Tenía que terminar algunos informes antes del inicio de la jornada laboral. Al hombre no le gustaba quedarse en la oficina hasta tarde. Será mejor que trabaje por la mañana. Por eso ayer dejó un papel sobre la mesa. El guardia saludó cortésmente al jefe. Él asintió y subió las escaleras. En la parte superior se oían crujidos característicos. La señora de la limpieza estaba lavando el piso del segundo piso. En el aire se percibía un olor específico a detergente. El pasaje bloqueó el cubo de Víctor. Intentó evitarlo. Esto lo notó la señora de la limpieza, una joven de rostro cansado. Bajo la no tuvo tiempo de limpiarse los oídos. Ella pensó que la gente vendría aquí pronto. Nada mal. Víctor sonrió y luego. Su mirada se centró en cosas familiares de un pasado muy, muy lejano. Había una cadena de plata con un colgante en forma de exquisito llavero colgado en el pecho de la limpiadora. Fue este adorno el que compró Víctor el terrible día en que desapareció su hija. El hombre miró a la limpiadora, se sintió incómoda, la mujer se quedó allí, sin entender cómo hacerlo seguir lavando el piso o comunicarse con el jefe. Aún no ha terminado. Víctor miró el rostro de la mujer con atención, grandes ojos azules, una patria sobre ella, labios iguales que los suyos. ¿De verdad? Esto simplemente no puede ser. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó con voz ronca el hombre. Yulia Antonovna Sidorova. Antonovna, no Viktorovna, sino Julia. Mis preguntas te parecerán extrañas ahora, advirtió Víctor, pero para mí es muy importante saberlo. El nombre de tu padre es Anton, a juzgar por su rango. No sé cómo se llama mi padre. La mujer miró al jefe. Anton, el nombre del policía que me encontró en la comisaría. Por eso me pusieron este apellido en el orfanato. Por cierto, su apellido también es el suyo. Mímica, movimiento, voz. Todo era tan querido, tan familiar. Pero Víctor tenía miedo de creer en esta felicidad inesperada para no decepcionarse más tarde. Invitó a Julia a su oficina, donde continuó la conversación. En un entorno más apropiado. Víctor se enteró de que Julia, de 3 años, fue encontrada en la estación, en la ciudad, a cientos de kilómetros de aquí. La propia niña recordaba poco del estrés por el que había pasado. Es bueno que le haya puesto ese nombre, pero eso es todo. Los adultos intentaron saber más sobre la familia y el destino del niño, pero no pudieron encontrar nada. A partir de las historias de testigos presenciales y breves recuerdos de la propia niña, se ha formado una versión más o menos veraz. Julia nació en una familia marginal. Sus familiares llevaron a la niña a diferentes ciudades y ganaron lo que pidieron. Y luego el bebé creció. Ya no causaba la lástima anterior entre los transeúntes, y los adultos, por necesidad, la dejaron en la estación. Y esta es una decoración. Víctor señaló con el dedo el colgante. ¿Dónde lo obtuviste? ¿Te acuerdas? Creo que alguien de mis padres me lo dio. El colgante estaba conmigo cuando me encontraron en la estación. Siempre me pareció extraño. Resulta que alguien una vez me amó. Después de todo,
No regalan cosas tan bonitas a los niños que son indiferentes. Julia. Víctor finalmente decidió expresar sus sospechas. Tengo que contarles mi complicada historia. Escuche y comprenderá por qué me estoy comportando de manera tan extraña. Y Víctor le contó a la mujer, que estaba sentada en la silla de enfrente, la historia de su hija perdida. Julia, según cuenta la historia, palideció cada vez más. Se frotó nerviosamente esa colonia en el cuello, ese hilo de pelo que se caía de las trenzas. Creo que incluso estoy seguro de que eres mi hija. Finalmente, el hombre terminó. Quiero creerlo. Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas. Pero tengo miedo de cometer un error. Y estar decepcionado. Tengo mucho miedo. Por fidelidad, podemos hacer una prueba de ADN. Pero no lo necesito. La voz de Víctor temblaba. Tenía muchas ganas de abrazar a Julia con fuerza. Pero no sabía cómo. Reaccionaría su hija. Después de todo, ella no lo conoce en absoluto. Y no cree en lo que ha pasado hasta el final. Por supuesto, el análisis confirmó el embarazo. Julia y Víctor sintieron esto sin investigación de laboratorio, pero encontraron evidencia. Víctor sintió un alivio increíble. La vida volvió a estar llena de colores brillantes. El hombre ya había olvidado de qué se trataba. La carga que había estado presionando sobre él todos estos años finalmente cayó de sus hombros. Junto a él estaba Julia, su maravillosa y hermosa hija. Además, ya es abuelo, tiene una nieta, Vera. Fue un sentimiento asombroso. No fue fácil para la hija en la vida. Al escuchar sus historias, Víctor se desesperaba por no poder protegerla de toda esta indignación. Pero ahora todo será diferente. Julia ya no tendrá que sufrir. Él se convertirá en una protección y apoyo confiable para ella y su nieta. Con Julia y los resultados comprobados del análisis de ADN, Víctor acudió a Katia. Estaba llorando, riendo, abrazando a su hija. Parecía que Julia se acordaba de su madre. Ella la abrazaba y también lloraba. Katia notó una mejora después de la aparición de su hija. Víctor organizó a Julia para que fuera a la compañía del subdirector. Se le ocurrió un puesto específicamente para su hija. Tuvo que ordenar documentos, seguir el calendario de eventos. Algo así como una secretaria. Al mismo tiempo, Julia estudió en la universidad. Su vida antes de conocer a su padre fue difícil. Ella no obtuvo un título. Ahora tiene una licenciatura. A ella realmente le gustaban sus estudios. Julia vivía ahora con su hija en la mansión de su padre. Vera rápidamente se hizo amiga de Timofey y Varia. Los niños se lo pasaron bien y las risas en la casa no amainaron. Cristina tomó a Julia y Vera como su familia. Estaba feliz de que su amado esposo estuviera de humor para sentirse culpable. Al principio Víctor tenía miedo de quedarse dormido. Parecía que iba a despertar, y resultó que solo vio a Julia. No podía creer que hubiera. ¡Qué coincidencias! Hubo muchas coincidencias en la historia. Julia consiguió un trabajo en su empresa. En su empresa, no en otra empresa. Víctor llegó a la oficina antes que lo habitual y notó un colgante en el cuello de la limpiadora. Por cierto, durante estos años, su hija pudo perder sus joyas 100 veces, pero las conservó. Y además, constantemente llevaba una llave en el cuello. Sin el colgante, Víctor difícilmente reconocería a Julia en su trabajo. No hay coincidencias. El marido de Christine respondió cuando compartió sus pensamientos con ella. Todo esto es una cadena de reglas. Todo sucedió como debería haber sido.